El palpitar de las esquinas se escucha en La Esquina Radio 101.4 FM. Acercando esquinas. Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos están escuchando en este nuevo episodio de Acercando Esquinas. Este es nuestro tercer encuentro. Les habla Fernanda Lopera de la Corporación Región, del proyecto Medellín La Ciudadanía Tiene la Palabra, que viene generando una serie de encuentros y conversaciones alrededor de agenda ciudadana, alrededor de propuestas de las organizaciones para incidir en el plan de desarrollo, pero además también para ubicar en el debate público los temas de interés de las organizaciones sociales, de los territorios, de los diferentes sectores y poblaciones de acá de la ciudad de Medellín. Recuerden que si bien esto es un programa radial, estamos transmitiendo por las redes sociales de la Corporación Región para que compartan desde sus redes personales. Bueno, ya hemos tenido 2 encuentros. El primero tuvo que ver con Hábitat y Territorio. Invitamos a unas organizaciones que vienen trabajando fuerte en la ciudad. Y el último que tuvimos fue sobre medio ambiente y hablamos de cambio climático, la calidad del aire y también sobre la movilidad activa y la movilidad sostenible. Y hoy nos convoca un tema muy importante para la ciudad, que es el tema de la economía del cuidado y el trabajo digno. Entonces acá tenemos a Maribel Giraldo de la Mesa Economía del Cuidado. Bienvenida, Maribel. Y tenemos a Francis Corrales de Voces por el Trabajo. Bienvenida, Francis. Bueno, para que iniciemos entonces esta conversación, va a ser así, muy conversadito. Cada una se puede presentar, qué es la Mesa del Cuidado, qué es Voces por el Trabajo, qué hacen en esta ciudad, cómo lo hacen, que nos cuenten un poquito sobre eso. Bienvenidas. Muchas gracias. ¿Quién quiere empezar? Bueno, un saludo muy especial. Yo soy Maribel Giraldo, hago parte de una organización social que se llama Corporación Educativa Combos y como organización hacemos parte de la Mesa de Economía del Cuidado de Medellín y Antioquia. La mesa es un espacio colectivo mixto que viene, digamos, formalmente encontrándose desde el 2020. Muy particular, un mes antes del confinamiento, ¿cierto? Es decir, un mes en el que pudimos proponer a la ciudad este tema que es de interés público, también de interés colectivo, y al mes nos confinamos o nos confinaron. Entonces, justo el confinamiento permite también que hagamos como un zoom al tema de cuidados en nuestra sociedad y que la mesa empiece a fortalecerse mucho más como en sus intenciones y en sus objetivos. La mesa en este momento está conformada por 20 organizaciones sociales, mujeres que de manera particular e individual también jalonan pues como las intenciones y las acciones de la mesa, y cuando digo que es mixta es porque hacen parte organizaciones sociales de la sociedad civil, algunas representantes de la administración distrital, hemos tenido en algún momento representantes de la administración departamental, de la academia y pues representantes cuidadoras de familiares no remuneradas, que son también parte como de la reflexión que hacemos en la mesa. Listo, gracias, Mari. Gracias. Bueno, sí, mi nombre es Franci Corrales, hago parte de una organización que se llama Voces por el Trabajo, es una organización nueva, realmente estamos muy recién nacidos, una organización que nace con todo el interés de poder posicionar el tema de la defensa de los derechos laborales de hombres y mujeres. Tenemos un enfoque interseccional, nos interesa muchísimo poder abordar el tema en lo local y en lo nacional, y pues venimos de una tradición de trabajo alrededor del tema de lo laboral, de la defensa de los derechos y sobre todo el tema del cuidado. Habíamos estado por ahí por otra organización en la mesa, hemos estado cercanas como al proceso. Por acá le hago la cuñita a Mari para que nos vuelvan a recibir, que nos reciban como vos, que queremos volver, por supuesto, y seguir también como aportando a los debates, que la verdad se ha hecho un trabajo muy interesante y bueno, yo creo que de eso vamos a conocer en esta conversación. Listo. Bueno, bienvenidas al espacio.
quiero que nos cuenten un poco como cuáles son esos grandes temas o pilares sobre los que vienen trabajando cada una de las organizaciones. Hoy estábamos también en un foro, si quieren nos cuenta también un poco qué pasó ahí en el foro de economía del cuidado, que fue muy interesante porque además se conversó desde lo distrital, pero también lo departamental, que había un análisis como mucho más amplio. Entonces, si nos quieren contar cuáles son esos pilares fundamentales desde lo que vienen apostando cada una de estas organizaciones. Bueno, yo voy a dejar el tema de la mesa porque creo que Mari tiene muchísimo más contexto sobre el trabajo, además porque vienen haciendo una reflexión desde el principio de año, yo le he seguido, sigo en el grupo, y que me parece que tiene como muchísimas más claridades sobre el tema, entonces creo que por ahí lo dejaré en ese asunto. Pero yo sí creo que desde Voces tenemos una apuesta central, y lo decía pues ahora que llegaba, y es que básicamente para nosotros el mundo del trabajo es una apuesta desde la defensa de los derechos laborales como una, digamos, un gran desafío que tiene ya lo local. Venimos haciendo un trabajo desde lo nacional un poco más de incidencia en el orden del Ministerio de Trabajo, pero nos falta y sabemos que es una apuesta muy grande que todo lo que tiene que ver con políticas laborales nacionales se vean reflejadas realmente en los procesos locales. Y en particular, ahora que vamos a empezar a hablar, digamos, de todo lo que tiene que ver con la consolidación del sistema del cuidado, es cómo se garantiza un sistema del cuidado que acoja los procesos de cuidado remunerados desde el enfoque de derechos laborales. Sin embargo, también consideramos que hay un asunto sobre los derechos humanos, ya el reconocimiento de las diferencias de género que se han consolidado alrededor del cuidado, sobre todo porque las mujeres cuidadoras que no son remuneradas también tienen un alto índice de exclusión y de vulneración, que creemos que si lo discutimos desde la lógica de los derechos humanos en su amplitud, digamos que ahí hay un asunto y un reto muy importante para la ciudad, y que desde Voces queremos realmente apostarle a que realmente se haga un acercamiento a esas defensas. No, qué pena, y le voy a hacer una cuñita. Tú hablabas de eso, no, ahorita, mejor. Bueno, yo quiero irme un poquito atrás para contarles por qué la mesa hoy estuvo en un foro que denominamos la economía del cuidado, una obligación y una exigencia en los planes de desarrollo. Nombramos Medellín, Antioquia, diría que en todos los planes de desarrollo, pues eso sería un gran sueño, pero bueno, digamos que empezamos con el territorio que está más cerca, pues como a nosotros. Yo creo que para quienes nos están escuchando en este programa, la pregunta de si en algún momento se han sentido cuidados o en algún momento han requerido cuidado o creen que requerirán cuidado es una pregunta obligada, ¿cierto? De niños y niñas no somos conscientes de quién nos cuida y que necesitamos que alguien siempre provea todas nuestras necesidades o pueda cubrir nuestras necesidades básicas, ¿cierto? Y cuando ya empezamos la autonomía, digamos que en la escuela, que también pues ahí hay algo como implicado con el cuidado, ya olvidamos el cuidado y creemos que volvemos a pensar en el cuidado cuando llegamos a cierta edad, ¿cierto? Ya cuando como yo digo, a veces a esta edad ya ni vemos de cerca ni escuchamos de lejos, entonces uno ya empieza como a preocuparse un poquito. ¿Y ahora entonces, creemos que el cuidado solamente será de interés cuando estemos adultas o cuando perdamos autonomía o funciones. Y que el cuidado solamente se concentra como en la vida de personas que tienen a alguien con discapacidad. Ahí, ese ha sido como, digamos, el imaginario, pero estamos en una sociedad en la que pensar el cuidado es urgente, ¿cierto? Y por eso lo nombramos de esa manera en el foro, porque cuando hablamos de economía del cuidado, hablamos de una transformación social, de esas relaciones o de esas formas en las que sexualmente se ha dividido el trabajo y sexualmente se ha dividido la sociedad, ¿cierto? Entonces, las mujeres súper recargadas históricamente de todas las funciones que hemos concentrado como en lo íntimo, en el hogar, o que se han concentrado en eso de la relación familiar. Entonces, cuando decimos eso, decimos, el cuidado no es únicamente familiar, no es un tema familiar, es un tema que requiere de una mirada colectiva, una mirada del Estado, de una mirada del mercado, de una mirada pública, ¿cierto? Entonces ahí empezamos a desmitificar, por eso dije que era necesario como irnos antes para poder que quienes nos escuchan comprendan por qué hacemos un foro de este tipo, por qué existe una mesa de este tipo en una ciudad como Medellín. Entonces, cuando hacemos todo este contexto, nos vamos a la necesidad de pensar en la sociedad unas vías que articulen
algunas pocas acciones que hay, ¿cierto? Pero que empiecen a visualizar una estructura social y, digamos, administrativa que ponga en el marco y en el ojo principal la economía del cuidado como una transformación de las relaciones sociales que implicará, por lo tanto, una transformación de las relaciones económicas. Entonces, la economía del cuidado no es un tema social, es un tema económico, ¿cierto? Cuando escuchamos una frase pues, que se repite mucho, es que el DANE dice que el cuidado se corresponde al 20% del Producto Interno Bruto del país, la gente dice como, ¿y eso qué significa? ¿Cierto? Que es más de lo que aportan otros sectores económicos del país, pero ¿y eso qué significa para una mamá que está en la casa cuidando a un niño, a un adolescente, a un joven, a una persona enferma que no se puede parar de la cama? ¿Eso qué le dice? Pues lo que le debe decir es que su ejercicio de cuidado es trabajo, como lo acaba de decir Franci, ¿cierto? Y que como es trabajo, entonces ella tiene unos derechos como cuidadora, o como persona cuidadora, más allá de los derechos que tiene la persona cuidada, ¿cierto? Entonces ya crecemos la dimensión y decimos, el cuidado es un derecho. Justo Colombia acaba de radicar la sentencia, pues la Corte radicó la sentencia, la 583 del año pasado, el 2023, que ratifica que el cuidado es un derecho. Y por lo tanto hay que generar políticas, alternativas, propuestas para que quienes están en el marco del cuidado pues puedan vivir y gozar dignamente de sus derechos. Entonces, lo que está haciendo la mesa en digamos que una de sus acciones, que es la interlocución con las administraciones, se propuso este año fortalecer mucho la discusión pública en torno a una construcción que tiene la ciudad, que es el sistema distrital de cuidados. El sistema distrital en el marco de un sistema departamental y en el marco de un sistema nacional de cuidados. Pero además, pues hemos sido muy enfáticas en defender lo que hay. O sea, digamos que ese es el sueño, pero lo que hay en este momento es un plan de acción de una política pública de cuidadoras que, hay que decirlo, Medellín es la única ciudad en Colombia que tiene política pública de cuidadoras desde el 2015, es decir, puso el debate en la mesa, ¿cierto? Pocas acciones, el plan de acción apenas es del 2018, todavía no se ha implementado, está en un proceso como de de construcción, no tiene todavía presupuesto, que es justo lo que le estamos diciendo a esta administración. Debe empezar un plan de desarrollo definiendo dineros y presupuesto para que el cuidado no sea únicamente un pensamiento de las familias al interior del hogar, sino una lógica de ciudad. Súper, bueno, gracias. Ambas hablaban de algo muy importante y es la incidencia. La incidencia no solamente como organización propia, sino también desde la articulación con lo administrativo, con lo privado, con las academias. ¿Qué les ha posibilitado esa incidencia? ¿Cuáles han sido esos grandes logros desde la mesa, desde Voces por el Trabajo, que si bien lleva muy poco, pero cuáles han sido esos grandes retos y esos grandes logros, perdón? Por ejemplo, desde la mesa nos hablan de la sentencia, que ya haya un sistema distrital de cuidado, que haya un plan de acción, ¿cierto? ¿Cuáles han sido esos grandes logros también que han tenido, pero también esos avances desde que comenzaron como en esta apuesta? ¿Quieres empezar? Bueno, yo creo que un logro de la mesa, pues la mesa tiene apenas 4 años como conglomerado de organizaciones, pero las organizaciones llevan muchos más años. Entonces, en Medellín existen mesas barriales, la mesa de la Comuna 8 es una de las mesas que más tiempo le ha venido trabajando en lo territorial, en lo local, al tema de cuidado a partir de la política pública, que dicta también que esta administración local debe acompañar la configuración de esas redes barriales de cuidado. Las universidades, justo veníamos de escuchar a la profesora Verena Torres, que nos dice, bueno, la línea histórica del cuidado en Medellín, pues sí, 2010 la ley de economía del cuidado en Colombia, la 1413, 2015 la política pública, 2018 el decreto reglamentario, ahora el sistema que no está en ninguno de esos decretos, pero que viene configurándose como estrategia, línea estratégica, pero resulta que Medellín viene hablando de cuidadoras y de cuidado desde hace muchos años en las universidades, ¿cierto? Entonces, estos 4 años han sido para la mesa el tiempo para visibilizar, ¿cierto? Digamos que la interlocución ha sido para mostrar que, pues es que llevamos mucho tiempo posicionando el tema, que llevamos mucho tiempo exigiendo, ¿cierto? Las cuidadoras, yo también soy cuidadora, de posicionar como en la agenda pública las necesidades de
de las cuidadoras. Las cuidadoras ahora, justo en el evento, lo que están es exigiéndole a los gobiernos que las contemplen como una categoría especial poblacional, no solamente cuidadora de, ¿cierto? Entonces, en referencia a si es un adulto mayor es para Mauta, o sea, para los programas de adultos y adultas mayores, o si es una persona con discapacidad, entonces, pues vinculada a discapacidad. Pero tengo entendido que también esa falta de una caracterización. Claro, Ujú. porque faltan muchas cosas por hacer, Ujú. entonces justo para que ellas sean nombradas en esa categoría, pues este gobierno tendrá que definir qué hacer para nombrarlas en esa categoría. Una de esas cosas es ver, ¿cierto? Y en el ver es, bueno, configuremos una caracterización de ciudad, de departamento que nos diga quiénes son las cuidadoras, cuántas son las personas cuidadoras, que no lo sabemos, qué necesitan, qué quieren, ¿cierto? Porque entonces todas decimos, es que todas quieren estudiar, no, no todas quieren estudiar. ¿Quieren participar? No, no todas quieren participar. ¿Quieren, no sé, trabajar? No, no todas quieren trabajar. Algunas quieren seguir en casa, ¿cierto? Y eso implicará que el Estado colombiano se piense una política, por ejemplo, social, económica y social de pensión para mujeres que han pasado 40 años de su vida encerradas en la casa y que nunca van a acceder a la pensión. Y la pregunta es, cuando muere su persona cuidada, ¿qué pasa? Son mujeres ya de 60 años que nunca trabajaron, que nunca le aportaron al sistema pensional, que no van a recibir ya el beneficio como cuidadoras porque ya la persona con discapacidad murió, o es un adulta murió, ya no hay subsidio, entonces quedan pues como en un limbo bastante complicado para pensar ese sistema y se van quedando como en un hueco, ¿cierto? En un hueco económico, o sea, esas mujeres, ¿qué? ¿Quién las aborda? ¿Quién las acoge? ¿Quién? Que ya dejan de pertenecer a un grupo y se vuelven las mujeres. O ¿cierto? Posiblemente llegan a ser cuidadas. Exacto, Pasan a ser que cuidadas. además requerirán cuidado, pero ya han aportado tan poco a este sistema fiscal que no tienen quien las cuide, ni pagarle a alguien para que las cuide. Por eso, ¿quién cuida a las que cuida? Sí, mira, de todas maneras la mesa, por más que lleve tan poco tiempo, creo que logró una cosa que a mí me parece súper interesante en corto tiempo, y fue articular unas experiencias que ya venían siendo identificadas en la ciudad y que permitió que nos encontráramos a hablar de cosas que estábamos viendo de manera separada. Entonces ahí encontrarnos, vernos que los temas realmente nos juntaban, que realmente eso tenía sentido, hizo que empezáramos a trabajar conjuntamente. Sí, eso me parece interesante. Hay un asunto que hasta donde pude estar, logramos en su momento, el año pasado, finalizando con la propuesta de planeación, y es que el cuidado hay que verlo desde dos dimensiones, el cuidado remunerado y el cuidado no remunerado. Y esas dos dimensiones nos ponen unas discusiones muy complejas. ¿Quiénes son las que cuidan? ¿Cómo cuidan? ¿Cuáles son sus condiciones? Por eso ese asunto de la caracterización es tan compleja y tan necesaria, porque, por ejemplo, hay otro de los problemas que el año pasado que se hizo el diagnóstico para la política pública se hallaba, y era que muchas mujeres dejaban su trabajo, lo que pasó en tiempo de pandemia, que dejaban su trabajo para ir a cuidar sus hijos o cuidar a sus padres que se enfermaban, a sus compañeros, compañeras, mujeres. Y después de pasado un tiempo, pues perdían su posibilidad de volver a engancharse en el mercado laboral. ¿Qué pasa con esas mujeres? ¿Cierto? Se perdió tiempo que no pudo trabajar, entonces no tiene esa experiencia para, digamos, para presentar en su hoja de vida, entonces eso las pone en desventaja. Entonces hay una serie de vulneraciones muy amplias que hemos observado, pero que sí requieren un proceso de caracterización muy específica. Eso me parece potente, poderoso de la mesa, y hay un asunto que también creo que ha sido importante, y es que la mesa se ha logrado articular con una mesa que existe en Bogotá, que es la mesa intersectorial del cuidado, que tiene también estos enfoques más de lógica, de poder pensar las dos dimensiones del cuidado, ¿cierto? La remunerada y la no remunerada. Y sobre todo porque efectivamente quienes más prestan el servicio de cuidado son las mujeres. Y lo peor es que lo hemos naturalizado. Es normal que una mujer cuide, es normal que esté en la casa, es normal que decida ir a trabajar, ese es su lugar. Exacto. Por ahí estaba leyendo el título de un libro. ¿Quién la mandó a ser niña?
hablando del trabajo doméstico, ¿cierto? Entonces es como, hay un sino en función de el hecho de ser mujer que nos lleva a tener una relación con el cuidado, que implica que pensemos esas dimensiones del cuidado como se viene pensando en la política, ¿cierto? Estamos pensando, aquí he escuchado solo sobre las 3 R's, ya hay otra ampliación que tiene que ver con las 5 R's, que ahorita pues no sé si nos da tiempo de conversarla, pero el asunto es que hay muchas cosas que se requiere hacer del cuidado, que implica de construir un poco eso que queremos que es normal del cuidado, sacarlo de lo privado, que eso siempre ha estado en el hogar, allá encerradito, sacarlo de lo privado y empezar a tejer esas cosas que se vienen haciendo, justamente del reconocimiento de lo que ya existe, pero como ha sido tan invisibilizado, no nos dábamos cuenta que eso era cuidado. Entonces, visibilizarlo, traerlo acá, ponerlo en lo público, hablar de eso, y creo que ese esfuerzo sí se ha materializado. Además, hemos contado con unas mujeres realmente muy comprometidas, porque incluso mujeres como Rocío, que vienen de hace un montón de tiempo trabajando temas de mujeres, se enganchan con el tema, entonces tienen muchísima más experiencia que nosotras para indicar todo el proceso de incidencia política, y eso ha marcado mucho. Tenemos mujeres muy conocedoras de la política, y eso nos ayuda muchísimo a tener el lugar, el espacio, poder estar en los momentos adecuados, con las conversaciones adecuadas, con los actores adecuados, y generar este tipo de espacios de discusión y de debate. Jessy, y desde, por ejemplo, Voces por el Trabajo, también el tema del cuidado, pero articulando con el tema del trabajo digno, que ahorita lo mencionabas, por ejemplo, el tema del trabajo informal, que también en clave de la pandemia, entonces tuvo unos matices distintos, unas dinámicas distintas, ahí también qué está pasando alrededor del cuidado, que viene trabajando también Voces por el Trabajo desde ahí, desde el trabajo digno en este sector del trabajo informal. Sé que hay una política pública, pero veo que en el plan de desarrollo actual como que no hay un fuerte en esto, pues en el anteproyecto que salió no hay un fuerte en temas de política pública del trabajo informal. ¿Cómo han trabajado desde ahí? Mira, nosotros lo hemos abordado directamente desde el trabajo doméstico, y eso ya está invisibilizado en plan de desarrollo. Sí. O sea, de entrada está invisibilizado. El problema, por ejemplo, de tener otra falta, que es un asunto que también habrá que poner en la discusión, en el debate, es que tampoco hay una caracterización clara de lo informal. Informal es muchas cosas también, ¿cierto? El trabajo doméstico se hace en condiciones de informalidad. De hecho, la OIT señala que en el mundo el 84% del trabajo doméstico se hace en condiciones de informalidad. Entonces es un problema grandísimo, es robusto, pero no es la única condición de informalidad. Entonces hay una serie de discusiones alrededor de la informalidad, y ahora lo que hemos identificado es que hay mucha concentración del gobierno actual sobre la informalidad en el espacio público, o sea, las ventas en la calle. Esa es como su concentración política, y abandona todas las otras discusiones alrededor, sin decir que no sea importante, porque además el enfoque que tiene, aquí hago la coñita, perdón que me salga por acá, pero acá hago la coñita, es un asunto de su mirada sobre la informalidad, es la llegada del control, que eso también es muy problemático. Si nosotros entramos a hablar de trabajo doméstico solo sobre la lógica del control, entonces vamos a tener políticas muy restrictivas. Eso es. Entonces son muy complejas las discusiones de este gobierno, son complejas. Aquí, digamos que tenemos una voluntad en la Secretaría de las Mujeres, que creo que ha cogido el tema con gallardía, realmente con entereza. Siento fluido su discurso, me parece interesante, pero hay muchos elementos adicionales que son de una filigrana muy, muy compleja, que este gobierno no se quiere meter con eso. Estos problemas en particular. Bueno, tú ahorita mencionabas algo de las 5 R, yo creo que no vamos a dejar al público con la duda, por favor amplíenos esa información. ¿Qué es eso de las 5 R? Bueno, que antes eran 3, ya hay 5. Redistribución, bueno, remuneración. Sí. Ajá. Sí, esa es una forma de organizar un poco el pensamiento también alrededor de la economía del cuidado, y de poder centrar cuáles son los intereses en la transformación social, ¿cierto? Esa es como la metodología, digamos, de las 5 Rs. Y las 5 Rs plantean el reconocimiento, es decir, la visibilización, conciencia, colectivización del cuidado, ¿cierto? Como un asunto de interés colectivo, como lo acaba de decir Franci. Entonces, el reconocimiento es una de las primeras
exigencias que tenemos en el tema de economía del cuidado, y es una de las primeras exigencias que ponemos también todo el tiempo en lo público y en el plan de desarrollo, por ejemplo. La segunda R es la redistribución, y la redistribución tiene que ver con la corresponsabilidad que tenemos todos y todas de las tareas del cuidado, porque, como lo decías tú ahorita, las tareas se han feminizado y se han familiarizado. Entonces, cuando se feminizan y se familiarizan, se dejan en manos de las mujeres y al interior del vínculo familiar, independiente del vínculo que tengamos, o de la voluntariedad, pues cuando surge la voluntariedad. Y pensar en la redistribución implica que no es ni femenino ni familiar, sino que también los hombres aportan al cuidado porque son demandantes de cuidado, entonces también tendrían que ser aportantes de cuidado, y además pues requiere como una estrategia pues del Estado, del mercado, en términos de lo que puede aportar para que esa tarea sea más digna y para que sea también pues como más repartida, y de la sociedad en general. Entonces ahí tenemos dos R, reconocimiento y redistribución. Tenemos la representación. La representación es elevar la voz y plantear que las personas que ejercen cuidado tienen la posibilidad de ponerse en lo público y de poner sus necesidades, sus intereses, y jalonar también como todas los planteamientos que son posibles en términos del cuidado. Esas eran las tres principales. Después se sumaron la retribución o la lo llaman también la valoración, sí, que es la posibilidad, como lo decían ahorita, de recibir un dinero o una valoración monetaria, material del trabajo, porque como el trabajo del cuidado siempre ha estado en la moralidad de el vínculo por amor, porque me toca, porque es mi familiar, porque me cuido en algún momento, entonces yo también lo cuido, ¿cierto? Requiere elevar ese nivel moral y ponerlo en el nivel económico, es decir, el cuidado también requiere una retribución, ¿cierto? Es decir, una recompensa económica o material. Entonces ahí tenemos la cuarta. Y la quinta... Escucha, me olvidó. Y la tenía. Espera, representación, reconocimiento, redistribución, representación, reparación. La reparación histórica, ¿sí? Por lo que decíamos ahorita, la feminización y la históricos, entonces justo el ejemplo ahorita de la mujer que ha cuidado toda la vida y 26 no va a poder obtener pues una compensación del Estado pues o de la sociedad. Además, las renuncias claro, que implica el cuidado, claro, pues del acceso al estudio, del acceso al trabajo, el acceso a otras cosas, pues, al ocio, a la recreación, ¿cierto? Porque a veces esos también son los derechos que no se han podido dignificar en esa tarea. Y se han sumado otras R's, por ejemplo, en la redistribución, entonces es un juego con las R's. La redistribución requiere un respiro, entonces el respiro requiere el relevo, es decir, si yo necesito tiempo para descansar, yo necesito quien venga y cuide, porque la persona requiriente de cuidado pues no se queda en stand-by, ¿cierto? No se pone en pare mientras yo voy y realizo algunas tareas. Y justo hoy celebrábamos mucho la lucha de una mujer en Medellín. Alba Esperanza lleva cuidando a su hijo dependiente, el 100% de cuidado durante 26 años, y nosotras la acompañamos mucho en la corporación a fortalecerse para solicitar la tutela, para insistir con la tutela, porque 8 veces le negaron la tutela de asistencia personal. Es un joven que requeriría asistencia personal por lo menos 2 jornadas, es decir, 16 horas, pero digamos que hemos avanzado y le dieron una jornada, 8 horas, ¿cierto? Digamos que es una ventaja para ella. Hace un mes, después de 26 años, poder decir, yo salgo tranquila, sin pensar en que Santiago necesita quien lo voltee, le cambie el pañal, no le dé una escara, le ponga una crema o le dé alimento, ¿cierto? O esté pendiente de todas sus necesidades, de ese cuidado instrumental. Entonces, claro, el respiro y el relevo requieren justo eso otro, que es reconocer, redistribuir, reparar y retribuirle a las personas que además lo grafican como en cadena, porque realmente están todos correlacionados. Qué bonito eso de reparar, porque por ejemplo yo estaba hablando con Alba justo antes del reconocimiento, estábamos ahí hablando y ella estaba diciendo como que yo antes tenía una red tan grande, o sea, como que ella hacía parte de procesos sociales y comunitarios de acá en la ciudad de Medellín, para arriba, para abajo, me decía, yo me movilizaba un montón, tenía mucha incidencia en la ciudad. Los barrios de la 8. Exacto, ella fue una líder comunitaria muy importante, creo que todavía lo es, pero ella dice que luego de esto también se pierde esa red. Ella decía, yo ya no cuento con una red tan grande,
y ahora en un lugar es claro, entonces todo lo que se pierde implica también una reparación a ese daño, porque se pierde muchísimas cosas estando en ese lugar. Bueno, para que entremos entonces en temas de plan de desarrollo también, este proyecto se ha venido articulando con muchísimas organizaciones y hubo una juntanza que se llamó Sumando Voces. Sumando Voces, la juntanza de un montón de organizaciones que con sus propuestas desde sus diferentes lugares de necesidad, de enunciación, pues construimos unas propuestas, pero más que construir propuestas, le construimos indicadores a esto, ¿cierto? Fue como que dar un paso más allá en la incidencia, es que construimos unos indicadores y entregamos un documento robusto a la administración para decirle, mira, esto es lo que está diciendo la sociedad, esto es lo que está diciendo Medellín, con base a sus necesidades, ¿cierto? Digamos que en este momento estamos en la revisión justamente de cómo quedaron esas propuestas reflejadas o no en el anteproyecto, ¿cierto? Entonces, digamos que estamos con lupa revisando, bueno, esto cómo quedó, digamos que algunas propuestas se ven reflejadas, otras se cambian el nombre, pero también cómo se interpretan, ¿cierto? Entonces, queríamos preguntarle desde sus trabajos, desde sus agendas, desde sus propuestas, cómo vienen reflejados en este proyecto justamente esas propuestas que ustedes le están ubicando en la ciudad. Ustedes hablaban, por ejemplo, bueno, se necesitan unas características más profundas porque las necesidades son otras, ¿cierto? O son diversas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ven esas apuestas que ustedes están teniendo desde sus lugares de trabajo, desde las organizaciones, estas propuestas en el anteproyecto? ¿Cómo las están viendo? ¿O cómo no las están viendo? Francis, pues yo quiero aprovechar porque desde la Corporación Educativa Combos hemos ya participado en diferentes espacios sectorizados. Digamos que yo siento que la metodología, yo no soy muy amiga de los espacios de interlocución de este tipo, ¿cierto? Pero pues en los últimos en los que he estado, me doy cuenta que son unas metodologías un poco complejas, ¿cierto? Porque a ti te presentan el anteproyecto, 524 páginas de un anteproyecto de plan de desarrollo, en la que alguien nos decía ahorita, o sea, tú quieres ir al tema, a tu interés. Están distribuidos, o sea, las 2.800.000 personas de esta ciudad quisieran coger el plan y encontrar su tema. Trabajo digno, yo busco y yo quiero ver trabajo digno, no quiero interpretar dónde está el trabajo digno, sino que yo quiero ver ese que es un tema de interés, cuál es el resultado, el indicador o el pilar en el que yo me siento reflejada, ¿cierto? Y así pasa con todos los temas. Entonces, en el análisis que hemos venido haciendo, la metodología es un poco compleja porque el documento te presenta los pilares, los programas, los indicadores. No todos los indicadores están ahí, pues nos enteramos, pero además no te presenta el presupuesto, ¿cierto? Entonces, una se puede ver reflejada ahí, pero después cuando se va a la meta y te dicen 4 reuniones, pues ¿cuál será el presupuesto de un indicador a 4 años que se plantee 4 reuniones, ¿cierto? Entonces una dice, pues debe ser un presupuesto mínimo, o sea, 20 refrigerios, pues eso es lo que se plantea. O cuando dice unas acciones, o unas uno queda como, bueno, ¿y cuántas son? ¿Cuántas claro. estrategias son? Entonces ha sido una metodología muy interesante para acercar a la ciudad y a las comunidades que van, como para entender también cómo funciona la administración y cómo funciona este tipo de lógicas, pero se desalientan mucho cuando no se encuentran. Entonces, si uno le va y le hace el zoom a cuidado, se da cuenta que sigue estando en lógica de bienestar y en lógica poblacional. Entonces, está en el pilar 1 de bienestar social, algunas cosas, sobre todo lo de educación, salud. No, pues es que hay esta economía en bienestar social. Y en el segundo poblacional lo siguen poniendo en el tema de mujeres, ¿cierto? Entonces en mujeres están los indicadores. Nosotras desde la mesa, pues y muchas compañeras que han venido trabajando hace muchos años atrás, pues el tema de economía del cuidado, plantea, pues si dice economía del cuidado debe estar en desarrollo económico, no en mujeres. Es una petición, pero esto es lo que tenemos y está muy bien que esté ahí por ahora para seguir jalonando. Pero entonces cuando tú haces el zoom mucho más intenso, te das cuenta que no existe el cuidado ni en seguridad, ni en infraestructura, ni en ambiente, pues porque limpiar la quebrada no significa cuidar la quebrada, ¿cierto? Es una perspectiva completamente distinta. Y si nos vamos a hacer más el zoom, pues lo que nosotras estamos también generando una alarma en la ciudad es que ni siquiera el enfoque de género, ¿cierto? Infraestructura está pensado sin gente, nada, todas las unidades de medida son metrajes y kilometraje, ya, todo está medido en metros y kilómetros, nada más, pero no está pensado la infraestructura para la ciudad que habita la gente. Entonces, claro, hay una crítica un poco
preocupante también a qué va a quedar de este anteproyecto, porque con Sumando Voces, que participamos desde la mesa y participamos desde las organizaciones, cuando nos vamos a hacer el Zoom al anteproyecto, tampoco vemos muchas de las cosas que planteamos en Sumando Voces. Entonces alguien nos decía, no, eso está en otros indicadores que no se ven en el anteproyecto. Pues, pero no tiene sentido, entonces compartir en la ciudad algo que no vemos y que no sabemos si es lo que nos recoge o no nos recoge, ¿cierto? Entonces, bueno, este es un proceso que se sigue hasta mayo, yo creo que es los debates del Consejo y que tendremos que seguir como incidiendo, sí, conversando, interlocutando, revisando específicamente para que sean... Voy a hacer un paréntesis. Sí, recordar uno, pues como que ya están los encuentros territoriales también, los ETPs, y dos, que por acá tenemos unos comentarios que nos hacen a través de las redes sociales. De Sandra Ramírez nos comenta, muchas gracias por este diálogo, mi madre fue cuidadora de hermanos y mi abuela toda su vida. Hoy sus hermanos le reclaman por derechos sobre la casa donde vivió y cuidó, pero nunca aportaron. Elena Betancourt comenta, buenas tardes, importante también entender que hay hombres que cuidan. Total. Oscar Mesa nos dice, qué nota de espacio, qué mujeres tan tesas. Y Mónica Sandoval nos dice, mi reconocimiento hacia estas dos mujeres tesas que luchan por los derechos de las mujeres en perspectiva de cuidado. Tienes muchas flores por acá. Listo. Sí, no, pues solo complementar, estoy de acuerdo pues con lo que plantea con Mari. Te iba a decir, es que Mari. Y no, solo complementar una cosa, y es que seguimos en deuda hace mucho rato de incorporar indicadores reales de las mujeres en economía, porque es como que se queda en ese asunto de emprendimiento, como de financiación de no sé qué, pero no hay un indicador que nos diga efectivamente cómo vamos a beneficiar a las mujeres en términos de su crecimiento y de su bienestar. Eso es una deuda histórica. Ya pues con los indicadores que ustedes habían construido, creí que de pronto por ahí había una lucecita, pero eso todavía queda en deuda. Y mucho más porque los derechos laborales en los planes de desarrollo históricamente, los locales, es muy difuso. Los gobiernos locales no se comprometen de manera directa con la generación de empleo, con la generación de trabajo digno, con los indicadores reales del trabajo digno. Entonces ha sido como complejo realmente posicionar este tema. Y lo otro es que nosotros seguimos y acompañamos, por ejemplo, yo también hago un acompañamiento a UTRAS, a la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico, y con ellas seguimos insistiendo para que ese tema en particular sea reconocido en Medellín. Medellín es la segunda ciudad que más acoge trabajo doméstico. Entonces debería tener mayores políticas y mejores políticas de recepción y de acompañamiento al proceso de trabajo doméstico. Por lo demás, seguimos teniendo dificultades para planear. Eso es una dificultad muy grande. Sí, y bueno, y porque tú lo planteas, o sea, la lucha de las trabajadoras domésticas, las trabajadoras del cuidado remunerado, en este caso pues las que ejercen trabajo doméstico, es una lucha también por el trabajo digno, ¿cierto? Sí. Y es una lucha que lleva mucho tiempo, con muy pocos resultados, digamos que vamos caminando, y yo valoro muchísimo como las ganancias que han obtenido porque ha sido a pulso, ¿cierto? Que lo han hecho completamente las mujeres, y además el reconocimiento a la doble categoría de cuidadoras, porque por lo general una trabajadora doméstica remunerada es trabajadora del cuidado familiar no remunerada, cuida a otros y a otras y tiene que pensar cómo cuidar a su propio núcleo familiar en el hogar o cómo resolver el cuidado, ¿cierto? Entonces es un ejercicio que estamos también viviendo con ellas, de la conciencia de tienen esa doble categoría, además doble categoría de vulneración en esta sociedad. Se vulneran sus derechos como trabajadoras pues remuneradas, la dignificación de su trabajo, pero además no son reconocidas como trabajadoras del cuidado no remunerado. Y lo ponemos más complejo. Por ejemplo, la ruralidad tampoco ha sido muy bien recepcionada, aunque yo he escuchado, aunque he visto lo de la política pública como uno de sus temas centrales. Lo rural es una complejidad mucho más avanzada. Allá podríamos hablar de triple jornada. Claro, y porque el acceso a servicios públicos, por ejemplo, una lucha básica que también lo estábamos planteando con la lectura del plan de desarrollo, pues a mí me interesó mucho el pilar de infraestructura, ¿cierto? Porque ¿tú cómo piensas a una mujer cuidadora
¿cierto? Dignificar, por ejemplo, el trabajo de cuidado no remunerado en el hogar cuando no tiene servicios públicos domiciliarios o cuando no accedes al servicio, a los servicios de manera permanente y de manera digna, ¿cierto? Entonces eso incrementa la vulneración, incrementa la carga, además. Y con las mujeres rurales, digamos que en los corregimientos aparece mucho el tema de no acceso, por ejemplo, a servicios para disminuir y reducir el tiempo. Reducción es la otra R, la R, es que entonces ya iríamos en 6. La reducción, súper importante, la reducción del tiempo de trabajo, ¿cierto? La reducción del tiempo de trabajo requiere infraestructuras en la vivienda, requiere infraestructuras en las ciudades que faciliten el trabajo para las mujeres, ¿cierto? Entonces, plantean en el plan de desarrollo el tema de vivienda, pues con unos indicadores relativamente bajos, ¿cierto? Lo que le estábamos devolviendo también al DAP, a la Dirección Administrativa de Planeación, es que es imposible que esta ciudad que sigue creciendo, ¿cierto? Que está recibiendo además población migrante, esta es la segunda ciudad receptora de población migrante en Colombia, tenemos casi 300.000 personas, es decir, 300.000 necesidades de vivienda más y el indicador disminuye. ¿Cierto? El indicador de mantenimiento de viviendas o de favorable pues a la construcción de vivienda nueva, de, por ejemplo, de conexión a acueductos o de mantenimiento de los acueductos veredales, disminuyó, pero las veredas siguen siendo las mismas y las necesidades siguen siendo las mismas y el cambio climático hace que también todo el tema de agua en las veredas se afecte. Entonces, claro, el cuidado en lo rural tiene una mirada completamente distinta que no se en metros construidos. Nosotros, por ejemplo, acá desde la agenda estábamos con una organización que se llama una mesa intercorregimental que le estaba apostando al distrito rural campesino, ¿cierto? Y ahí también la relación del cuidado con la tierra, porque es que ellas también tienen una dimensión del cuidado de lo que ellas trabajan, ¿cierto? Que es la tierra, ¿cierto? Y, por ejemplo, con el tema de accesibilidad, que es el tema también de movilidad, las personas en situación de discapacidad también no se ve reflejado en una ciudad pensada para que estas personas se puedan movilizar. Por lo menos las que tienen movilidad reducida, ¿cierto? Como que no hay una ciudad pensada en términos de infraestructura, en términos de movilidad, para que puedan llegar a... no hay ni un solo indicador de movilidad universal. En uno de los proyectos de región, una vez se pudo hacer una ruta para llegar a un lugar donde tenía que llegar dentro del proyecto, y la quisieron hacer con una persona en silla de ruedas a ver cuánto se demoraba, y era casi que el triple de lo que se puede demorar una persona que no tiene ese medio de transporte, y era terrible, o sea, era como, en serio, se demoran tanto, o sea, cuidado también de la ciudadanía, quienes también tienen esa situación. Vamos a un corto muy breve y volvemos. Bueno, retomamos en Acercando Esquinas, un espacio de conversación, de encuentro de muchas voces de la ciudad para hablar de temas de interés de las organizaciones sociales que vienen trabajando fuertemente en la ciudad. Bueno, para ir cerrando, vamos a conversar un poco cuáles son esos innegociables que como desde las organizaciones pueden nombrar que tienen que estar en este plan de desarrollo, porque ya ha habido una lucha, ya ha habido mucho tiempo, ya ha habido muchas estrategias, ya hay incidencias, ya hay acciones puntuales y aún no se ven reflejadas en este gobierno local. Entonces, y en los anteriores. Entonces, bueno, ¿cuáles son esos innegociables? ¿Cuál es sí o sí lo que tiene que estar y cuál es el llamado también a las dependencias de esta administración para que tomen nota de lo que ustedes también tienen caminando desde estos temas del cuidado y del trabajo digno? Bueno, nosotras en la mesa tenemos además una gran ventaja, la representante del sector mujeres en el CTP, Consejo Territorial de Planeación, pues hace parte de la mesa, es Ana Lucía Giraldo y nos ha permitido también centrar mucho como las negociables, ¿cierto? En este plan
digital específicamente. Entonces, le hemos planteado administración, se le va a plantear en el ¿cómo se llama? El concepto que da el Consejo Territorial, que es necesario entonces diseñar e implementar un sistema distrital con enfoque territorial, por lo rural, las mujeres rurales y las mujeres urbanas, y lo sectorial. Que es necesario aplicar entonces también una encuesta distrital en el marco de la ENUD, de la encuesta de tiempo, con el enfoque territorial para poder definir la caracterización de las personas cuidadoras en la ciudad. Y esa es una de 2015 que se instauró la política pública. Entonces llevamos 9 años con ese vacío de la caracterización. Que es necesario también hacer un diagnóstico o el indicador del diagnóstico de la oferta y la demanda de servicios de cuidado públicos, privados y comunitarios. Y por último, los centros de cuidado y de equidad de género con enfoque territorial e intersectorial, dado que tenemos ese ejemplo en Bogotá, pues que tendremos que ajustarlo y acomodarlo a esta ciudad, pero pues el ejemplo de las mansiones de cuidado ha mostrado también cómo podría hacerse, ¿cierto? Cómo podría mejorarse en esta ciudad a partir como de esa perspectiva. Y hay dos cositas adicionales que creemos que son innegociables en este momento, sobre todo en ese momento social, en ese momento de ciudad, y es que necesitamos seguir fortaleciendo la red de denuncia y atención a las mujeres víctimas de violencias, porque están asociadas a la relación que tienen con el cuidado, ¿cierto? Las mujeres estamos confinadas hace muchos años, ya del COVID-19, confinadas en casa, y es necesario pues generar como una ruptura con esa situación que genera el cuidado y la dependencia económica al interior de los hogares. Y por último, pues el tema de campañas de comunicación que no pueden obviarse en ninguna de los planes de desarrollo, porque pues, lo más lento sí siempre será la transformación cultural, ¿cierto? Podemos generar muchísimas acciones políticas, pero si no transformamos esa división sexual del trabajo, seguiremos viviendo un sinsabor permanente. Yo voy a colocar las de nota. No, pues voy a empezar con respecto a un comentario que nos hicieron ahorita de los hombres también cuidan. Nosotros reconocemos que sí, pero también reconocemos que justamente por las estadísticas es una labor feminista, porque quien más lo hace son las mujeres. Las estadísticas. Y el prejuicio del hombre que lo hace. Claro. Es más, sí, y muy pocos hombres lo reconocen porque no lo dicen en sus trabajos por miedo a perder los trabajos, porque le digan que tiene una carga de hogar muy grande, entonces no puede tener ni acceso. Lo mismo que le pasa a las mujeres, pero a las mujeres nos toca asumir que cuidamos. Sí pasa, claro. De hecho, fortalecer un sistema de cuidado beneficiaría también es un asunto de sociedad, nosotros siempre lo presentamos como beneficio social, beneficia a las familias, beneficia a los hombres, beneficia a las mujeres, beneficia en el trabajo incluso. Entonces, tome nota. En desarrollo económico, necesario que incluyamos a las mujeres desde la perspectiva de la economía del cuidado, porque es una perspectiva distinta que te lleva a pensar de manera diferente a las mujeres. En infraestructura, necesitamos que se acondicionen realmente estos espacios para recepcionar a las mujeres. Ahora, es posible que en 4 años no logremos hacer todas las grandes transformaciones, pero pensemos en este momento con lo que tenemos que podemos aportar, ¿cierto? Y la última, que me parece importante, es como no dejemos el trabajo doméstico por fuera. Es una lucha histórica, viene siendo, de hecho, cuando en Colombia se empezó la discusión por cuidado, se empezó por trabajo doméstico. Entonces, hablemos de toda la complejidad del trabajo doméstico, del cuidado, perdón, y no dejemos por fuera el trabajo doméstico, que nos toca también muchísimas áreas de desarrollo. Listo. Francis, perdón. Muchísimas gracias por estar en este espacio y me olvidé los nombres, Maribel. Perdón, Maribel, ya, la conversación. Maribel y Francis, muchísimas gracias por estar en este espacio, gracias a los que nos están escuchando a través de La Esquina Radio y las redes sociales de la Corporación Región. Seguimos en estas conversaciones más o menos hasta final de abril. Creo que también le vamos a seguir dando hasta mayo, aprovechar que el plan de desarrollo ya es aprobado a final de mayo.
Y bueno, también es un llamado a la administración para que estén estos espacios. Hemos invitado a las diferentes dependencias a conversar acá por las agendas apretadas, pero también pues como la dinámica actual que estamos política, pues no se ha podido, pero también es un llamado para que puedan acá conversar directamente con las organizaciones. Entonces, bueno, muchísimas gracias por escuchar y esto es Acercando Esquinas. Muchas gracias. Listo.